ese del tambor, ese de Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el diplomado de actualización en terapia respiratoria con el módulo de terapia con aerosoles. Quien nos acompaña con la ponencia es la doctora Gracie García Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que la doctora solicite su participación. A todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada, certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Doctora Gracie, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede presentar. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde acá, desde Bolivia. En un momentito voy a compartir la pantalla. Bien. Si en algún momento hay algún corte o algo, me indican por el chat, por favor. Voy a estar atenta. Bien, comenzamos entonces. El tema del día de hoy es la terapia con los aerosoles. Los subtemas que vamos a tratar en esta sesión van a ser, primeramente, vamos a revisar los principios físicos y químicos de la aerosolterapia. Vamos a ver los dispositivos y las técnicas de administración de los aerosoles, las contraindicaciones y las precauciones que se debe tener en el uso de la terapia con los aerosoles, la farmacología de los medicamentos aerosolizados y los aspectos prácticos y la gestión clínica de la terapia con aerosoles. Comenzamos entonces con el primero. Vemos los principios físicos y químicos de la aerosoloterapia. Primeramente vemos los principios físicos y tenemos que ver las definiciones para poder entender mejor todo esto. ¿Qué es un aerosol? Un aerosol va a ser una suspensión de partículas sólidas o líquidas en fase gaseosas. Es decir, este va a ser el medio por el cual va a estar el medicamento normalmente para poder nosotros realizar un tipo de tratamiento de las vías aéreas. Ahora vemos la cinética del aerosol. ¿Qué características tiene este aerosol? Tiene tres principalmente. Primeramente, la estabilidad, que va a ser la capacidad de las partículas para poder permanecer suspendidas en el aire. Esto viene mucho de acuerdo a la densidad de la partícula, qué tan pesado no es. Tenemos también la penetración, que se lo denomina como la máxima profundidad que la partícula puede alcanzar en la vía aérea. Y el depósito que nos indica que es la inestabilidad que permite la caída de las partículas en la mucosa superficial de la vía aérea. Entonces,
Principalmente en el tema de la estabilidad es donde vemos que la capacidad mayor o menor que tengan las partículas de estar suspendidas también le va a dar, por lo tanto, mayor tiempo en el aire y por lo tanto esa suspensión va a perdurar en el tiempo. Entonces, sin embargo, hay características que pueden intervenir, principalmente en el depósito. ¿Y cuáles son estas? Se los divide de acuerdo a las características propias del aerosol, las características del individuo y el modo de inhalación. Las características del aerosol van a ser de acuerdo al tamaño de la partícula, como bien estamos indicando, la densidad también de la partícula, la carga con la cual está la partícula, la carga eléctrica y la higroscopicidad. Y bueno, las características del individuo van a ser las características físicas en general que tenga el individuo y la arquitectura del árbol bronquial. Y aquí en la arquitectura hacemos hincapié porque puede que en un individuo sea muy diferente al del otro. Tal vez uno tiene una afectación pulmonar y sin embargo del otro sus pulmones están funcionando de forma perfecta, ¿no? Entonces esa diferencia que va a existir también va a intervenir en el depósito que va a tener la partícula. El modo de inhalación también, de acuerdo al volumen inspirado, al grado de insuflación pulmonar y al flujo inspiratorio. Y también el tiempo de apnea, que es el que se va a realizar al momento de la inhalación. Ahora bien, vemos los principios físicos también. Principalmente nos abocamos en el mecanismo de depósito, porque en esto nos indica que van a haber tres principales mecanismos que primeramente van a suceder cuando se inhale el aerosol. Si vemos, aquí está la arquitectura de la vía respiratoria, vemos los bronquiolos y los bronquiolos primarios, secundarios y los más pequeños, que van a derivar luego a los alveolos. Entonces, vemos que primeramente va a haber una impactación inercial. ¿Y esto a qué nivel va a suceder? Va a suceder a nivel de las vías aéreas superiores. Es prácticamente que el primer lugar donde va a haber el contacto con el aerosol. Y normalmente esto se da con flujos altos, mayores a 100 litros por minuto. La impactación inercial funciona en las partículas que son más de 5 micrómetros. Entonces, aquí vemos un primer mecanismo de depósito, principalmente en las vías aéreas superiores por impactación inercial. Otro mecanismo de depósito es la sedimentación gravitacional. Como su nombre lo indica, gravitacional va de acuerdo a las leyes de la gravedad. Esto ya se encuentra en bronquiolos más distales y de pequeño tamaño y está relacionado con los flujos bajos, menos de 30 litros minuto. Y el tamaño de las partículas también va a ser menor, aproximadamente entre 2 a 5 micrómetros. Y por último tenemos la difusión. En relación a esto no hay un mecanismo muy definido, más detallado. Sin embargo, esto se da en las vías aéreas que son más distales y se da en el caso de las partículas que son menores a 1 micrómetro. Ahora bien, si revisamos un poco los principios químicos, está relacionado directamente con el tipo de medicamento que se le puede administrar, ya sea que va a ser de menor acción, de mayor acción, con más rapidez, etcétera. Entonces, a esto lo relacionamos primeramente que cuando se dé la dosis inicial del aerosol, va a haber una pérdida en el sistema de inhalación y va a haber pérdidas en el aire ambiente, porque al realizar el sistema de inhalación, con el sistema, cuando nosotros vamos a hacer el puff, se va a perder primeramente una parte en llegar hacia las vías respiratorias. Todavía tiene que recorrer un tramo hasta llegar a la parte del árbol bronquial. Entonces, esa dosis no va a llegar íntegra como nosotros estamos proporcionando con el puff. Y también va a haber pérdidas en el aire ambiente, porque recordemos que no siempre se realiza un buen método de inhalación y esto principalmente en los niños, ¿no? Que es más difícil poder hacerles los puff con el aerosol y tienden a moverse, a estar muy inquietos y no se inhala totalmente el medicamento. Entonces, también vemos aquí, de acuerdo a la dosis inicial, si bien ya hemos visto dos pérdidas, va a haber el depósito que hemos indicado, el depósito en las vías aéreas superiores, el depósito traqueobronquial y el depósito bronquialveolar, ¿no? Que va relacionado con el tamaño de las partículas, que es lo que lo hemos revisado más antes.
Ahora bien, vemos ahora los dispositivos y las técnicas de administración de los aerosoles, que es prácticamente la parte más esencial. El sistema de administración de medicamentos va a estar dada mediante un nebulizador o los inhaladores, que son las dos maneras de administrar a la vía aérea estos aerosoles. Si hablamos de los nebulizadores, hay de dos tipos. Primeramente hay la nebulización neumática o tipo jet, que lo denominan, y la nebulización ultrasónica. Si hablamos de los inhaladores vienen de dosis controladas o medidas, que se los denomina, o los inhaladores de vapor seco. Y aquí vemos también de acuerdo a los cuadros, algunas de las características. Vemos que en los nebulizadores tiene que tener una mascarilla que pueda abocar toda la parte de la nariz y boca inclusive, para que pueda administrarse el aerosol, y tiene que tener una boquilla, ¿no? Mientras que ya en los inhaladores son estructuras más pequeñas que van a ser más o menos, ¿cómo decirlo? Van a tener una superficie para poder unirse al medicamento y bueno, dependiendo el uso o no, se puede administrar inclusive con una cámara espaciadora, ¿no? Que es lo que vemos acá, que esto coadyuva sobre todo para poder facilitar y una mejor dosificación del medicamento en cuanto a la inhalación. Aquí tenemos, ¿no? El pulsador del medicamento y la boquilla, que es por donde saldría si es que no tiene la cámara espaciadora. Esto no tiene la cámara espaciadora y aquí sí tiene. Ahora bien, si hablamos de los nebulizadores, debemos de enfocarnos primeramente para utilizar un sistema de administración de medicamentos vía aérea con los aerosoles. Debemos de ver en qué características y cuáles son los objetivos que queremos lograr con nuestra acción. Si estamos hablando de los nebulizadores, los objetivos van a ser humidificar los gases inspirados usando agua en aerosol, mejorar también la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, esto principalmente cuando hay acumulación de moco, ¿no? Esto va a coadyuvar sobre todo para que pueda haber un mayor desplazamiento de las mucosidades, se pueda expulsar y esto también libere las vías respiratorias, las vías aéreas principalmente, y mejore la ventilación. También administra medicamentos con efectos local o sistémicos, ¿no? En casos de también algunos anestésicos. Ahora bien, las indicaciones. ¿Cuándo utilizamos los nebulizadores? Cuando tenemos la inflamación de las vías aéreas superiores e inferiores, cuando requerimos realizar una anestesia de las vías aéreas, cuando el paciente va a presentar dolor, tos o náuseas, inclusive por la fibrobroncoscopía, que recordemos que es un procedimiento que va a ser precisamente para poder visualizar toda la parte pulmonar, y también cuando existen enfermedades de las vías aéreas inferiores. Entonces, si vemos que el paciente está enfocado en estas características y cumple con las indicaciones, pues debemos de pensar en que sí es adecuado utilizar los nebulizadores, ¿no? Ahora bien, habíamos mencionado que hay dos tipos en un inicio. Vemos el primer tipo es la nebulización neumática tipo jet. Esta consiste en una cámara de nebulización en la que se va a generar un aerosol mediante flujo de gas aportado por un compresor eléctrico o fuente de gas comprimido. Y son este tipo. Tenemos aquí el generador de aerosol y mediante el compresor va a poder expulsar el gas, ¿no? Y el otro es la nebulización ultrasónica. Estos ya van a ser dispositivos que usan electricidad. Van a estar autocontenidos en los que se genera un aerosol a partir de la vibración del líquido colocado en su interior. Son este otro tipo, ¿no? Son diferentes estos dos tipos de nebulizadores. Ahora bien, si hablamos de los inhaladores, primeramente igual vimos que hay dos tipos. Vemos ahora los inhaladores de dosis controladas o medidas. Estos van a ser dispositivos de tamaño pequeño. Como vemos acá, son pequeños. Este es el inhalador, ¿no? Es pequeñito. Y van a ser presurizados dando la dosis exacta del medicamento utilizando un vehículo. En muchas ocasiones utilizan vehículos para que pueda las partículas transportarse de mejor manera y llegar al objetivo que son toda la parte de las vías respiratorias. Entonces, la velocidad de salida son a 30 microsegundos. Si vemos acá, cuando presiona con el dedo la mamá a la parte del medicamento, que es donde está, se va a activar de manera que pueda expulsar, como vemos acá. Aquí tenemos, a ver, vamos a hacer esto. Aquí tenemos primeramente el fármaco que está en suspensión, que es prácticamente el medicamento, ¿no?
el cartucho metálico y la válvula, que cuando va a hacer presión va a ejercer que pueda tener la salida por la boquilla y de esta manera se expulsa el aerosol, ¿no? Siempre es importante también ver recomendaciones para esto porque o sea, no es que se lo va a realizar en cualquier momento de la respiración, ¿no? Uno tiene que dar las características y las pautas precisamente para poder realizarlo de mejor manera y que la dosificación correcta entre en las vías respiratorias. Ahora bien, dentro de esto vemos acá, por ejemplo, las cámaras espaciadoras. Estas van a tener objetivos. Primeramente, el de mejorar la eficiencia del uso de los cartuchos presurizados. Va a mejorar esto, de manera de que pueda mm, haber una mayor penetración, ¿no? de la parte del aerosol. Reduce la impactación orofaringea de igual manera y va a aumentar la distribución pulmonar del fármaco. Entonces, esto nos ayuda principalmente, sobre todo en los niños, ¿no? Cuando tienen neumonías, cuando cursan con problemas asmáticos, entonces se los realiza de esta manera. Ahora vemos los inhaladores de polvo seco. Estos son otro tipo de inhaladores donde se va a inhalar polvo por medio de la inspiración profunda. Y vienen diferentes presentaciones. Hay sistemas unidosis y multidosis, como lo vemos acá. Son más o menos, vienen en tipo cuadrado, circular y se inhala más o menos el polvo con eso, ¿no? Aquí tenemos un cuadro y un esquema que me parece muy interesante ponerlo. Es de una bibliografía de España, que igual está al final en la bibliografía de referencia, que menciona el método de generación, la dosis nominal, es decir, cómo se va a ir dando la, el medicamento, ¿no? Primeramente vamos a tener una fracción retenida en el sistema, que es lo que vimos en relación a la vía por donde va a pasar el medicamento. Tenemos entonces la dosis emitida y luego tenemos recién ahí la dosis administrada al paciente. Y vemos que va a atravesar por la laringe hacia las vías respiratorias periféricas y esa va a ser la masa respirable. Depósito en el sitio de acción, esa va a ser la dosis efectiva y la que también se va a absorber a nivel pulmonar. También va a haber un depósito en la vía aérea que va a estar relacionado con la deglución y el trato digestivo y va a haber una absorción digestiva, porque recordemos que las vías respiratorias junto con la digestiva tienen una conexión. Sin embargo, al momento de la deglución como tal, eh, sabemos que la epiglotis va a ejercer hacia dónde va a dirigirse, ya sea el alimento o el aire, ¿no? Entonces, pues de esta manera es que se da esa dosificación y como vemos en el transcurso de las vías va a haber una disminución de la dosificación. Aquí tenemos un video explicativo acerca del inhalador de dosis medidas. Siempre es bueno ilustrarlo, ¿no? Vamos a ver. Las personas que tienen afecciones pulmonares como el asma o la EPOC a menudo toman sus medicamentos mediante el uso de un dispositivo manual llamado inhalador de dosis medidas, MDI por sus siglas en inglés. Un inhalador de dosis medidas rocía el medicamento por la boca para que pueda llegar a las vías respiratorias. Si su inhalador no se usa de la manera correcta, es posible que parte del medicamento no entre en la boca o que quede en la parte posterior de esta. En todo caso, es posible que no llegue a las vías respiratorias, donde se necesita. Este video le mostrará los pasos generales para usar un inhalador de manera correcta. Es importante seguir las instrucciones que trae su inhalador de dosis medidas. Un inhalador de dosis medidas tiene tres partes principales: la tapa de la boquilla, el manguito de plástico con boquilla y el contenedor del medicamento. Antes de usar el inhalador de dosis medidas, retire la tapa de la boquilla y agite el inhalador. Si esta es la primera vez que usa su inhalador, o si no lo ha usado durante un tiempo, tendrá que cebarlo. Lea las instrucciones para saber cómo y cuándo hacer esto con su inhalador, ya que puede variar según el tipo de inhalador y medicamento. Cuando esté listo para usar el inhalador, póngase de pie o siéntese derecho. Respire hondo y exhale completamente para vaciar los pulmones.
Después de agitar el inhalador, coloque la boquilla en la boca y cierre los labios sobre ella para formar un sello hermético. Al inhalar aire cuando respira por la boca, presione firmemente en la parte superior del inhalador para liberar una bocanada de medicamento. Continúe respirando lentamente por la boca durante 3 a 5 segundos hasta que los pulmones estén completamente llenos. Se recomienda contener la respiración contando aproximadamente hasta 10. Finalmente, exhale lentamente por la boca. Si su dosis de medicamento requiere 2 inhalaciones, puede que tenga que esperar antes de tomar la segunda inhalación. Siga las instrucciones que trae su inhalador para saber cuánto deberá esperar entre inhalaciones. Después de usar un inhalador de esteroides, enjuáguese la boca con agua y escúpala. Es importante mantener el inhalador limpio para que funcione correctamente. Lea las instrucciones de su inhalador para ver la manera correcta de limpiarlo. El uso adecuado del inhalador de dosis medidas puede ayudarle a controlar los síntomas de su afección pulmonar. Si tiene preguntas sobre el uso de su inhalador, hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Pídales que observen cómo usa su inhalador para ver si lo está usando correctamente. Ese era un primer video sobre el inhalador a dosis medidas, ¿no? Y vemos de forma más gráfica cómo es que se debe usar junto con las recomendaciones. Ahora, siempre es bueno también ir preguntando y en la consulta ver y pedir al paciente que realice la inhalación del aerosol y ver y verificar efectivamente si lo está haciendo de forma correcta, ¿no? Para poder ayudarle, enseñarle y que pueda cumplir el tratamiento de forma adecuada. Vemos el siguiente video, que ahora es los inhaladores a dosis medida, pero ya con el espaciador. Las personas que tienen afecciones pulmonares como el asma o la FOC a menudo toman sus medicamentos mediante el uso de un dispositivo manual llamado inhalador de dosis medidas, MDI por sus siglas en inglés, con un espaciador. Un inhalador de dosis medidas rocía el medicamento por la boca para que pueda llegar a las vías respiratorias. Si su inhalador no se usa de la manera correcta, es posible que parte del medicamento quede en la parte posterior de la boca y no llegue a las vías respiratorias, donde se necesita. Este video le mostrará los pasos generales para usar un inhalador con un espaciador de manera correcta. Es importante seguir las instrucciones que trae su inhalador de dosis medidas y espaciador. Un inhalador de dosis medidas tiene 3 partes principales: la tapa de la boquilla y el contenedor del medicamento. Un espaciador logra que llegue más medicamento a las vías respiratorias. El espaciador se adhiere a la boquilla del inhalador y también tiene una boquilla y una tapa. Antes de usar el inhalador de dosis medidas, retire la tapa de la boquilla y agite el inhalador. A continuación, retire la tapa del espaciador y asegúrese de que esté limpio adentro. Si esta es la primera vez que usa su inhalador, o si no lo ha usado durante un tiempo, tendrá que cebarlo antes de colocarlo en el espaciador. Lea las instrucciones para saber cómo y cuándo hacer esto con su inhalador. Conecte el espaciador al inhalador. Cuando esté listo para usar el inhalador, póngase de pie o siéntese derecho. Respire hondo y exhale completamente para vaciar los pulmones. Ponga la boquilla del espaciador en la boca entre los dientes y por encima de la lengua. A continuación, cierre los labios alrededor de la boquilla para formar un sello hermético. Presione firmemente en la parte superior del inhalador para liberar una bocanada de medicamento en el espaciador. Y respire tan lenta y profundamente como pueda. Si escucha un silbido, está respirando demasiado rápido. Se recomienda que contenga la respiración y cuente hasta 10. Finalmente, exhale lentamente por la boca. Si su dosis de medicamento requiere 2 inhalaciones, puede que tenga que esperar antes de tomar la segunda inhalación.
Siga las instrucciones que trae su inhalador para saber cuánto deberá esperar entre inhalaciones. Después de usar un inhalador de esteroides, enjuáguese la boca con agua y escúpala. Es importante limpiar el inhalador y el espaciador para que funcionen correctamente. Lea las instrucciones de su inhalador y espaciador para ver la manera correcta de limpiarlos. El uso adecuado del inhalador de dosis medidas puede ayudarle a controlar los síntomas de su afección pulmonar y mejorar su vida diaria. Por lo tanto, si tiene preguntas sobre el uso de su inhalador, hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Bien, esas son las pequeñas diferencias, ¿no? Y vemos cómo la cámara espaciadora va a ayudar a que el medicamento pueda absorberse. Y bueno, también tenemos un videíto de los nebulizadores. Vamos a verlo. Hola, soy el doctor Rogelio García Torrentera y voy a explicarte cómo se usa un nebulizador. Un nebulizador es un dispositivo para administrar medicamento en forma de aerosol y que facilita su inhalación a través de una boquilla o mascarilla. Su ventaja es que no requiere una coordinación en la respiración del paciente, por lo que se considera un sistema eficaz para el tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas y o crónicas. Además, puede usarse desde casa. Los componentes de un nebulizador son: 1. Compresor. 2. Kit que consta de recipiente del medicamento, boquilla, mascarillas para adulto y niño ajustables, tubo de aire, adaptador, 5 filtros de aire, estuche de almacenamiento, manual de instrucciones y garantía. Para comenzar, introduce el enchufe de alimentación del adaptador en el conector de la parte posterior del compresor. Conecta el adaptador a un enchufe. Gira la tapa del recipiente del medicamento en el sentido contrario a las agujas del reloj y levanta para retirar. Agrega la cantidad de medicamento que el médico te indicó. Es recomendable administrar la dosis con una jeringa y diluirla con solución salina al 0.9% o agua bidestilada. Coloca la tapa de inhalación en el recipiente de medicamento y gira hasta que quede alineada la tapa con la ranura o haga clic. La boquilla se coloca de esta manera. Hay que inhalar y exhalar normalmente por la boquilla. La mascarilla se coloca entre nariz y boca. Coloca la correa elástica sobre la cabeza. Jala suavemente hasta que quede sujeta a la mascarilla. Después se inhala y exhala de manera normal por la mascarilla. Presiona el interruptor de encendido. De esta manera inicia la nebulización. Mantén la nebulización hasta que se termine la dosis. La dosis se termina una vez que no hay líquido dentro del envase. Para detener la nebulización, oprime el botón de apagado. Retira la mascarilla y el accesorio de nebulización. Importantísimo. Después del tratamiento, el paciente debe lavarse los dientes. Desenchufa el tubo del aire y gira suavemente la tapa de inhalación en sentido contrario a las manecillas del reloj y levántala. Desecha cualquier sobrante que haya quedado en el recipiente. Es importante limpiar el equipo cada vez que se utilice de la siguiente forma. Enjuaga las piezas del nebulizador con agua caliente de la llave. Seca las piezas inmediatamente después de lavarlas. No guardes el tubo de aire si ha quedado húmedo. Arma el kit y guárdalo en su estuche seco. Es recomendable que el filtro se cambie cada 60 días y lo puedes cambiar de la siguiente manera. Jala la tapa del filtro de aire para retirarlo de la parte de abajo del compresor. Retira el filtro sucio. Coloca uno nuevo. Cierra la tapa nuevamente. Cambia el kit de nebulizador cada año para asegurar el buen funcionamiento. Para mayor información, consulta el instructivo que se encuentra dentro de la caja del dispositivo. Para cualquier duda o aclaración, marca al 55 5901 4300. Bien, en este video hemos podido ver de forma más práctica igual cómo se utilizan las nebulizaciones. Y el doctor menciona algo muy interesante que tal vez les ha llamado la atención, el hecho de que dice que luego hay que cepillarse los dientes. ¿Esto por qué? Porque al realizar la nebulización va a haber una gran superficie de la parte de los dientes donde se va a acumular los restos del medicamento. Y, por ejemplo, hay estudios que indican que, por ejemplo, medicamentos como el salbutamol pueden ocasionar la desmineralización dental
la caries dental e inclusive una erosión, ¿no? Y bueno, en casos más raros, la halitosis. Entonces, esto obviamente cuando se lo realiza de forma muy continua, muy seguida y son pacientes crónicos, ¿no? Sin embargo, la razón para cepillarse los dientes es precisamente por esto. Ahora bien, vemos un poco las contraindicaciones y las precauciones que debe tener el uso de los aerosoles. Primeramente, en la literatura revisada, no hay una contraindicación como tal, así propia, que diga no se debe usar el aerosol por esto. Normalmente las contraindicaciones vienen dadas de acuerdo a la farmacología del medicamento administrado. Es por eso que aquí se pone que no hay una contraindicación directa. Entonces, simplemente se debe de ver si el medicamento tiene alguna contraindicación que tal vez presente el paciente, ¿no? Tal vez alguna enfermedad de base o tal vez algo relacionado y únicamente por esa razón esa vía no se utilizaría. Sin embargo, también hay que tener precauciones, ¿no? Siempre, como bien ya mencionaban en los videos, la parte de los inhaladores y las nebulizaciones debe tener un aseo continuo, ¿no? Siempre es bueno tener un lavado de manos previo, ¿no? Para no ir de igual manera contaminando las superficies. El aseo en general para cualquier tipo de administración de medicamentos, sabemos bien que en administración de medicamentos parenterales, por ejemplo, se usa inclusive los guantes, tiene que tener un lavado de manos previo. Entonces, de la misma manera tenemos que tener esos cuidados en la vía de inhalación. También precauciones en el armado correcto de la cámara con el inhalador principalmente, ¿no? Como se ha visto en el video, tiene que haber una perfecta conexión hermética, sobre todo, entre el inhalador y la cámara, porque si esto no va a cerrarse el medicamento se va a escapar por los bordes, por los costados, y eso no es beneficioso, no va a ir acorde a la medicación que se está dando, ¿no? Entonces, siempre se debe de verificar que esté totalmente sellado eso. Y bueno, seguir las indicaciones de cómo realizar la inhalación, que muchas veces nos indica el médico mismo, que también lleva sus propias indicaciones, el aerosol, para que pueda tener un mejor uso. Y siempre, como mencionaba, es bueno que el médico en la consulta que vaya a realizarse, ya sea de control, para exámenes y todo, y el paciente está utilizando los inhaladores, se le debe de decir que pueda utilizarlo cuando él lo está viendo, es decir, en la consulta, para que se pueda identificar errores, se los pueda corregir y también ayudar, ¿no? A enseñar para este procedimiento. Ahora bien, vemos un poco de la farmacología de los medicamentos aerosolizados. Aquí bueno, vemos que hay una gama amplia de la farmacología que se va a usar en este tipo de procedimiento. Vemos primeramente los fármacos como los beta-2 agonistas. Tenemos aquí el salbutamol, que en nombre comercial se le denomina Ventolin, y tiene la solución para el respirador de 5 miligramos mililitro. Se lo va a administrar entre 0,5 a 2 ml, es decir, aproximadamente 2,5 a 10 miligramos en cada dosis. Si vemos de los fármacos anticolinérgicos como el hipatropio, tenemos el nombre comercial de esto, es el Atroven monodosis, que viene entre 250 a 500 microgramos y se da una dosis cada 8 o cada 6 horas. Y si hablamos de los corticoides, tenemos la budesonida que tiene su nombre comercial, el Pulmicort en suspensión, y vienen viales, ¿no? Viales de 12 ml con ya sea de 0,25 o de 0,50 miligramos mililitro. Y esto ya se da de acuerdo a dosis individualizada, ¿no? Otros fármacos, tenemos los mucolíticos y tenemos, por ejemplo, el DNA-SAP, que se les denomina de forma, en nombre comercial, Pulmocime. Vienen viales de 2,5 miligramos y un vial, se lo debe utilizar un vial cada 12 o 24 horas. Tenemos también entre los mucolíticos el Mesnac, que se lo denomina en su nombre comercial el Mucofluid en ampollas. Eso viene entre dosis bueno, viene de 600 miligramos cada 13 ml y la administración es desde una ampolla cada 12 horas hasta una ampolla cada 6 horas, ¿no? Dependiendo un poco.
Y la N-acetilcisteína, que se lo denomina Flumil en el mercado, viene 300 miligramos cada 3 ml y se lo administra una ampolla cada 12 horas. Este es un cuadro más que todo esquemático para ver la parte farmacológica de los aerosoles, ¿no? Y también aquí hay un poco de la parte de la clasificación. Ahí tenemos, ¿no? Los broncodilatadores, los anticolinérgicos, también algunos antibióticos que se puede dar vía aerosol, los mucolíticos y los corticoides que habíamos dicho, ¿no? Y también ver la compatibilidad de qué medicamentos se lo puede ir combinando, es decir, uno con otro medicamento que se lo pueda administrar. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tobramacina con la N-acetilcisteína, pueden ir de la mano, también la N-acetilcisteína con el salbutamol y la tobramacina, y el bromuro de ipatropio con el salbutamol y la N-acetilcisteína también pueden ir de la mano. Entonces, es un esquema más a modo de resumen de la farmacología para enfocarnos principalmente en lo tipo de farmacológico, las dosificaciones y las compatibilidades que tienen estos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, vemos un poco los aspectos prácticos y la gestión clínica de la terapia con los aerosoles. En esto, ¿qué nos habla? Nos habla de, primeramente, que tiene que haber un consejo antitabaco. Cuando se realice este tratamiento, sabemos de que el paciente debe dejar de fumar, debe tener una abstención del tabaco como base del tratamiento. Entonces, eso también nos coadyuva a nosotros poder disminuir la permanencia de una persona en el tabaco, ¿no? Entonces, de esa manera gestionamos la parte clínica para nosotros poder tener un mayor, para nosotros tener una mayor aceptación del tratamiento, para nosotros poder complementar bien el tratamiento, que se lleve de manera adecuada y también que los pacientes no sigan desarrollando estos hábitos, ¿no? Que van a ir en contra de su salud. También se lo debe gestionar de forma clínica este tipo de situaciones, la aerosolterapia, mediante la revisión de los usos de los inhaladores. ¿Por qué? Porque se debe revisar, es lo que indicaba en un inicio, periódicamente la técnica de administración del inhalador y realizar la educación. No todas las veces el paciente va a aprender a la primera cómo realizar la inhalación del medicamento. Muchas veces se lo debe de indicar, se debe aplicar técnicas, se lo debe de explicar varias veces e inclusive realizar hasta ejemplos mediante muñecos, ¿no? Para poder mostrarle de qué manera tiene que estar. Y esto más aún se agrava, como se mencionaba, en los niños, ¿no? Hay muchos niños que requieren de inhaladores, inclusive nebulizaciones principalmente, y se ponen muy inquietos, se ponen berrinchosos, entonces a veces no se lo pueden lograr de correcta manera que pueda administrarse el medicamento. Entonces, debemos de realizar esa educación continua de cómo debe realizarse de forma correcta. También ver la actividad deportiva, contrariamente a lo que tal vez uno pensaría, ¿no? Es altamente recomendable si es que un paciente está con la aerosolización. Se aconseja un precalentamiento y un entrenamiento progresivo y respirar por la nariz, ¿no? Sabemos que de forma general siempre el ejercicio, obviamente en el caso de pacientes asmáticos, no un ejercicio intenso, siempre el ejercicio coadyuva a la salud, es bueno. Va a ayudar a que pueda haber una mejor circulación sanguínea, a que puedan eliminarse y poder secretarse neurotransmisores que van a coadyuvar a todo el buen funcionamiento del cuerpo, inclusive inmunológicamente. Entonces, la actividad deportiva puede realizarse en pacientes que están utilizando este tipo de aerosolterapia. Sin embargo, debe ser de a poco, ¿no? Ningún ejercicio debe ir de golpe, porque eso puede ir en contra un poco de la parte del funcionamiento, porque directamente su cuerpo no va a poder reaccionar para poder dar una mayor flujo aéreo, porque se está aumentando el gasto cardíaco, ¿no? Y bueno, de igual manera, ¿cómo debemos nosotros coadyuvar a la gestión clínica de esta aerosolterapia? Debemos de orientar al paciente sobre los signos y síntomas de alarma. Esto es muy importante porque a veces
puede que el paciente de repente, sobre todo en las noches, se ponga mal, no, tal vez no esté respondiendo el medicamento a pesar de que ya insistentemente se lo ha administrado, entonces se debe tomar debemos indicarle que debe tomar la medicación de rescate que se le va a prescribir dependiendo a la patología, dependiendo de su evaluación, y también intentar tranquilizarlo y que descanse, ¿no? En una posición de sedentación. Esto porque cuando nosotros estamos en decúbito dorsal, la parte de los pulmones, sobre todo de las bases pulmonares, atrás no hay una correcta ventilación, se comprime un poco. Sin embargo, si nosotros estamos en la posición gravitacional, como se llamaría, es decir, parados, en todo caso sentados, hay una mejor ventilación porque no hay algo que esté comprimiendo directamente a los pulmones. Entonces, puede haber una mecánica ventilatoria más natural, más normal, y esto obviamente favorezca un poco tal vez a la crisis asmática que está sufriendo y eso lo pueda tranquilizar, ¿no? Es muy desesperante que uno no pueda hallar la respiración, que no pueda hallar la cantidad necesaria de oxígeno para poder estar normal, ¿no? Uno tiende a desesperarse, muchas veces inclusive nada más vemos cuando algún paciente recibe algún golpe en la parte de la boca del estómago, como se lo llama, ¿no? Porque la capacidad de residual se va a ver afectada, entonces el paciente va a sentir como que le está faltando el aire. Entonces, es una situación desesperante que nosotros debemos de evitarla con una orientación adecuada. Debemos indicar al paciente esos signos y síntomas de alarma, qué debe hacer, qué no debe hacer y de qué manera ir calmando de a poco esa sensación, esa inquietud que va a presentar, ¿no? Y bueno, en relación a la bibliografía, de igual manera les recomiendo que puedan revisar las diapositivas de aerosolterapia y broncodilatación. Habían dos links que me pareció más interesante poder ponerlo en esta parte de imagen para que lo puedan buscar directamente, porque son PDFs que hablan de mejor manera, aquí primeramente de la gerencia asistencial de atención primaria y los inhaladores de dosis medida utilizados y sus consideraciones. Esto en este caso es un documento de Chile, son de revistas que dan más detalles acerca de cómo realizar las inhalaciones, los componentes que tiene y de qué manera actúa, ¿no? El mecanismo. Entonces, para ampliar mejor también los conocimientos y seguirse capacitando, seguir aprendiendo más, estos dos PDFs pueden coadyuvar bastante. Y bien, muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna duda o inquietud, lo voy a estar respondiendo por el chat y voy a dejar de presentar. Recuerden que el material de la grabación y el material, las diapositivas, todo va a estar a su disposición, preguntando obviamente y contactándose con la consultora, ¿no? Con los videos ha quedado más claro todo, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna duda ni inquietud, me despido. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.